Bienvenidos a la misa, el culto, el servicio del primer domingo en Cuaresma para el último fin de semana del febrero de 2026. Durante la Cuaresma vamos a mirar al camino a la cruz. Vamos a mirar cómo Jesús tomó ese camino y cómo también Él quiere que le sigamos, no para cumplir con nuestra propia salvación, sino para ver cómo Él vence todo para que tú y yo tengamos el perdón. Hoy en el texto del Mateo capítulo 4 veremos las tentaciones del diablo con Jesús y cómo Jesús vence a esas tentaciones. Que Dios bendiga nuestro servicio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. No me reprendas, Señor, en tu ira, no me castigues en tu furor. Ten piedad de mí, Señor, porque desfallezco. Sáname, Señor, porque mis huesos están en agonía. Muy angustiada está mi alma. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Vuélvete, Señor, y sálvame la vida. Por tu gran amor, ponme a salvo. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. El Señor ha escuchado mis ruegos. El Señor ha tomado en cuenta mi oración. Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, en su gran misericordia ha escuchado nuestra confesión y por medio de los méritos de Cristo nos perdona todos nuestros pecados. A los que creen en Jesucristo, Dios les concede el poder de ser hijos e hijas suyos y les concede su Espíritu Santo. Todos los que creen en Él y son bautizados serán salvos. Concédenos esto, Señor, a todos nosotros. Amén. Oh Todopoderoso y eterno Dios, te rogamos que nos dirijas, santifiques y gobiernes nuestras almas y corazones en los caminos de tus leyes y las obras de tus mandamientos, a fin de que mediante tu protección poderosa seamos defendidos en cuerpo y alma, ahora y siempre. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La lectura para hoy viene de Mateo capítulo 4, los versículos del 1 al 11. Es como Jesús fue tentado. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Después de ayunar 40 días y 40 noches tuvo hambre. El tentador se acercó y le propuso: si tú eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, ordenará que sus ángeles te protejan y ellos te sostendrán en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. También está escrito: no pongas a prueba al Señor tu Dios, contestó Jesús. De nuevo el diablo lo llevó a una montaña muy alta. Ahí le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor y le dijo: todo esto te daré si te postras y me adoras. Vete, Satanás, dijo Jesús, porque escrito está: adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó y ángeles acudieron a servirle. Hermanos y hermanas, esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al único soberano y eterno Dios, a Él sea toda la honra y la gloria, ahora y siempre. Amén. El texto para nuestra meditación hoy, Mateo capítulo 4, los versículos del 1 al 11. Mis queridos hermanos y hermanas en la fe, ¿has planeado un viaje? En años pasados tomamos mapas, ponemos croquis, tratamos de averiguar. Hoy solamente decimos al teléfono: quiero ir a tal lugar. Y ellos hacen todo.
En el tiempo de Jesús, él sabía exactamente a dónde tenía que ir. Cuando empezó su ministerio público, bautizado por Juan el Bautista, Jesús supo que iba a ir a la cruz. Y durante estos domingos de Cuaresma, vamos a caminar a la cruz con Cristo, no para salvarnos a nosotros mismos, no para mostrarle nuestro agradecimiento, decir, oye Jesús, yo sufro como contigo. No, porque la verdad es que nunca podemos sufrir como Él. Él es perfecto, nosotros fallamos por causa de nuestro ser pecaminoso. Pero vamos a ver cómo Jesús fue a la cruz. Y en cada paso Él hace algo por nosotros para nuestra salvación. Y en el capítulo 4 de Mateo, como lo escuchamos en la lectura, Jesús se enfrenta con las tentaciones del diablo y Él vence con la misma cosa que Él nos da a nosotros para vencer a las tentaciones del diablo. Unas preguntas que a veces oigo como soy pastor: ¿por qué sufro tanto? La persona que hace esa pregunta quizás tiene algo en particular y también tiene la comparación con quien se está comparando. Yo sufro X, esa persona ahí no sufre X como yo. La verdad es que cuando hacemos esa pregunta, estamos quitándonos del camino a la cruz. Porque estamos tratando de ponernos por encima del camino, pensando que de alguna manera u otra yo sufro más que otros. Pausemos por un momento y miremos a Cristo. Él sufrió lo que tú y yo no pudimos sufrir, nunca. Y Él venció a ese sufrimiento. Pero nos enseña algo. El sufrir por las tentaciones del diablo es reconocer que tenemos un hombre nuevo que está batallando. Los incrédulos nunca sufren por las tentaciones. Sufren por sus propias consecuencias, pero ellos no tienen un hombre nuevo. No hay batalla entre sí. Ellos solamente siguen a sus tentaciones, siguen a sí mismo. El cristiano, el creyente, tú y yo, sufrimos por causas, tentaciones, porque es batalla. Y le sucedió lo mismito a Jesucristo, con 3 clases de tentaciones. Tú y yo sabemos que estas no fueron las únicas tentaciones que Jesús tuvo que enfrentarse. Pero estas tentaciones, 3 en particular, demuestran la totalidad que trabajó el diablo para tratar de quitar a Jesús del camino a la cruz. Tratar de quitar a Jesús del paso a la salvación de nuestras almas. La primera tentación viene después de 40 días y 40 noches en los cuales Jesús estaba ayunando. Es decir, Jesús no comió, sí bebió agua, porque nadie puede vivir sin beber agua. Pero por 40 días y 40 noches Jesús no comió nada, no preparó comida, porque quiso enfocarse 100% en el trabajo que tenía que hacer. Pues pueden imaginarse que al terminar esos 40 días, Jesús tenía hambre. Tú y yo tenemos hambre después de 3 días sin comer. Y la tentación que le vino a Jesús fue para quitar todo y usar sus poderes para satisfacerse a sí mismo. El diablo dijo: mira, tú eres el Hijo de Dios. Tú puedes convertir estas piedras que están enfrente de ti en el desierto, lo puedes convertir a algo en que puedes comer. Tentación. Jesús puede haber dicho: bueno, ya pasaron los 40 días, tengo hambre, pan. Pero Jesús demuestra que la tentación del diablo tiene otro propósito: quitar el enfoque al camino a la cruz. Por eso Jesús contestó: no solo del pan vivirá el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué estaba Jesús en el desierto? Comunicando con Dios, escuchándole a Él, hablándole a Él, asegurándose de que el camino que estaba tomando la cruz era el camino correcto. Y no quería desviarse de ese propósito. Tú y yo recibimos esa tentación muchas veces, de cortar el tiempo, cortar el camino y buscar satisfacernos a nosotros mismos.
Pero ¿qué dice la palabra de Dios? No solo de pan vive el hombre. Nosotros mantendremos nuestro enfoque como Cristo mantuvo su enfoque. Y por eso el diablo lo llevó a un punto más alto en el templo para ver a todo. Y le dijo, bueno, si tú crees en la palabra de Dios, porque lo acabas de usar para vencer esa tentación, tírate. Porque el Salmo 91 dice que los ángeles vendrán y te van a sostener y nada malo te va a suceder. Pero ¿qué dijo Jesús? No pongas a prueba al Señor tu Dios. Y con esta tentación, aunque el diablo estaba tratando de usar la palabra de Dios para causar la tentación, Jesús demostró la totalidad de la palabra. Tú y yo a veces nos confrontamos con la tentación de tratar de interpretar la Biblia según el deseo que tenemos nosotros. Cambiar cosas para satisfacernos a nosotros mismos. Y después, cuando algo malo sucede, no tenemos la culpa, echamos la culpa a otro. Jesús nos demuestra en esta tentación que necesitamos mirar a la totalidad de la Biblia. No solamente sacar un versículo y hacerlo la prueba de nuestra cuenta, sino mirar a toda la Biblia. Y toda la Biblia enfoca en lo que Jesús hizo por nosotros. Toda la Biblia enfoca en que Jesús entendió el camino a la cruz y lo fue en ese camino con todo gozo, con toda humildad y con el propósito de salvarnos. Y por eso vino la tercera tentación. Porque el diablo lo lleva a un lugar aún más alto. Le muestra todo y le trata de decir a Jesús, el camino a la cruz no es tan importante. Adórate a mí y yo te daré todo esto. Cuando yo era joven, yo pensé, esta tentación no tiene sentido. Jesús ya tenía todo. Era hijo de Dios, es hijo de Dios. Él fue quien creyó todo eso. Él es rey de todo eso. Pero mientras más me crecí, noté que Jesús estaba siendo tentado de su lugar humano. En su capacidad humana, Jesús pudo haber dicho, ¿sabes qué? Yo no quiero sufrir tanto. Yo sé que la cruz me va a llevar en muerte. Yo sé que aún antes de muerte yo voy a sufrir con penas más que alguien más podría soportar. Pues si adoro al diablo, recibo todo esto sin tener que hacer nada. Tomar el camino más corto, con menos dificultad y más satisfacción para mí. Pero ¿qué dice Jesús? La tentación es adorar al diablo y creer la mentira de que el diablo puede controlar todo esto. Jesús dice, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Esa tentación nos afecta a nosotros cada día. Porque las mentiras del diablo vienen y nos tratan de mostrar que necesitamos tomar el camino corto, no sufrir en este mundo, evitar las realidades que existen donde yo demuestro mi fe y aún quizás sufro por mi fe. Pero Jesús nos muestra, y noten en cada vez, no respondió de su propia cuenta, sino que citó la misma palabra de Dios que tú y yo tenemos. En las tentaciones del diablo a Jesús, vemos el poder de Jesús. Vemos cómo Jesús cumple con lo que Dios quiso para él. Y vemos cómo Jesús repulsa a las tentaciones del diablo con la misma palabra de Dios que tú y yo tenemos. Esa palabra de Dios vence al diablo. Esa palabra de Dios crea fe en nosotros para que tú y yo podemos ver el camino a la cruz que tomó Jesús y ver la perfección en la cual Jesús la tomó. Esa perfección donde tú y yo fallamos. Porque el diablo nos tenta a nosotros y caemos. A veces por la palabra que cuando lo usamos vencemos a la tentación. No robamos, no cometemos adulterio. Y en otros momentos caemos, robamos, cometemos adulterio. Pero por la palabra de Dios podemos ver cómo Jesús nunca cayó.
Él sufrió cada tentación, ahora en este texto, y por el resto de su vida hasta que murió. Cada tentación fue objeto para quitarle del camino a la cruz, pero Jesús siguió paso tras paso tras paso con la cruz en su visión para llegar al punto donde Él daría su vida en rescate de nuestra vida. Y con esta perfección, Jesús cumple y nos regala su perfección. Cuando tú y yo fallamos, tenemos el perdón y la perfección de Jesús, que cubre cada falla, cada pecado, cada vez cuando vamos por el camino corto y nos regresa a ver a Jesús en el camino a la cruz. Porque el camino a la cruz nos lleva al punto del perdón. Y por eso Jesús tomó ese camino, porque nos amó a cada uno de nosotros y quiso perdonarnos en cada momento. Por eso, caminen conmigo esta cuaresma, con Jesús, en el camino a la cruz. Vean la perfección de Jesús y vean el perdón que Jesús nos da, porque Jesús tomó el camino a la cruz. Aunque empezó con las tentaciones del diablo, Él las venció con la palabra y nos ha dado la palabra para que tú y yo también vencemos. Amén. Y la paz de Dios que sobrepasa todo nuestro entendimiento humano, esa paz nos guardará y mantendrá firmes en la fe verdadera hasta la vida eterna. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Y desde ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Bendito Padre Celestial, tenemos gracias que enviaste a tu único Hijo para tomar nuestro lugar en el camino a la cruz. Pedimos que nos guíes durante esta cuaresma para caminar con Él, más que nada para ver todo lo que Él hizo por nosotros y como lo hizo gratuitamente, con gracia y por amor a cada uno de nosotros. Y denos las fuerzas, como vimos hoy, para usar tu palabra para vencer las tentaciones del diablo que vienen hacia nosotros. Y cuando fallamos, buscamos el refugio en el perdón que tu Hijo ganó por nosotros en la cruz. Y sabemos que en amor tú nos perdonas. Ayúdanos a continuar en la palabra para que podamos usar la palabra para vencer las tentaciones y mostrar cómo vencemos estas tentaciones a otros. Te damos gracias por esa palabra. Y oramos que nos sigues proveyendo a personas que nos dirigen en la palabra y nos ayuden a entenderlo mejor, para que durante toda esta cuaresma y toda nuestra vida podemos mirar a lo que hizo Jesús en el camino a la cruz. Oramos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y reciben la bendición de nuestro Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia.
El Señor vuelva su rostro hacia ti y te conceda la paz. Amén. Con eso concluimos la misa, el servicio, el culto para este fin de semana. Doy gracias que caminaste conmigo hoy con Jesús hacia la cruz y esperamos que puedas caminar con nosotros el domingo que viene. Que tengan buena semana, la paz de Cristo.